Si alguien nos preguntara ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién podría responder a eso? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? Es un ser inexplicable. La Biblia dice que es espíritu. ¿Pero qué es espíritu? No tiene carne ni huesos. Es como el amor. ¿Qué es el amor? Es algo espiritual, pero ni se ve, ni se puede tocar, pero se siente. Dios es espíritu. ¿Y cómo es? ¿Por qué a veces se ha presentado como un ser humano? Como ángel, pero no con alas, sino como un ser humano común. Estaba Abraham, siervo del Señor, en su casita de tienda de lonas en el desierto, cerca de Sodoma y de Gomorra. La Biblia dice que bajó Dios en forma de humano y se le presentó a Abraham. Y Abraham dijo: este es hombre de Dios. No dijo es Dios, es hombre de Dios. Y dice Abraham: te voy a preparar un cabrito. Y le ordena a Sara que prepare un cabrito. ¿Y cómo lo prepararía? ¿No? ¿En qué forma? Asado, horneado. Y comió ahí Dios. Comió con Abraham. Y si comió, entonces el que es espíritu también come. Bueno, Dios no se puede explicar. Es tan grande, es maravilloso, excelso, grandioso, que a veces lo minimizamos porque lo comparamos con nosotros. Pensamos que así es, de 1,75, de 1,80, de 1,90. Y como un ser humano, pero no es así. Él es espíritu. Él es grandioso. Más adelante vamos a leer cómo hay hombres que sí lo vieron, como por ejemplo Moisés. ¿Quién otro vio al Señor? Elías, el profeta. Daniel, el profeta. Lo pudieron ver cara a cara. Bueno, pero Dios, siendo espíritu, comió con Abraham y comieron el cabrito. Y dijo Dios: si él va a ser padre de una gran nación, como él, los judíos, los israelitas, los hebreos. ¿Por qué tanto nombre? Judío por Judá. Y dirán que es Judá. Judá es una de las tribus de Israel. O le llaman judíos. Se le llama hebreos porque quiere decir los que vinieron del otro lado del río. Eso quiere decir los hebreos. Los que vinieron del otro lado del río. ¿Cuál río? El río Tigris y el Éufrates. De ahí vinieron. Y se le llama Israel por Jacob, que luchó contra el mismo Dios. Muchos dicen que fue el arcángel Miguel, otros dicen que fue con Jesucristo, otros dicen que fue con el propio Yahweh. Quién sabe, pero luchó con Dios en una noche Jacob y le dijo: y no te suelto hasta que me bendigas. Y le tocó tantito aquí, ¿no? Y lo dislocó, dijera mi abuelita, la ollita del hueso. Y por eso desde entonces renqueaba, ¿quién? Jacob. Y por eso los judíos no comen esta parte del cabrito. Bueno, por eso se le llama judíos, hebreos, israelitas por Jacob, que cuando peleó con el ángel, que es el mismo Dios, Dios le dijo: ya no te llamarás Jacob, que quiere decir mentiroso, tramposo. Ahora te llamarás Israel, que quiere decir el que luchó con Dios. El que luchó con Dios.
Pero siendo pues eso lo que es esa grandeza del Señor, ¿cómo es que pudo comer cabrito con Abraham? Y en esas pláticas que tienen ahí, ¿qué platicaba Abraham con el Señor? Porque él decía, no, este es hombre de Dios, es hombre de Dios, era el mismo Dios. Y dice Dios, ¿le voy a ocultar a Abraham lo que tengo pensado hacer? ¿Le voy a ocultar a Abraham por qué he venido? No, se lo voy a decir, decía el Señor. ¿Cómo lo supo el que escribió el libro del Génesis esto? ¿Quién sabe? Pero el Señor así pensaba. Y le dijo, vengo porque voy a destruir Sodoma y voy a destruir Gomorra, porque el hedor, la peste del pecado, ya no la soporto. Había pecado de incesto. ¿Qué es eso de incesto? Relaciones sexuales, el hijo con la mamá, el papá con la hija. Ya no se diga homosexualismo, lesbianismo. Tanto así que cuando llegaron los ángeles de Dios a ese pueblo de Sodoma, querían violarlos. Entonces ahí vivía Lot. Lot era sobrino de Abraham. Y dice, no le hagan nada, por favor, señores, no le hagan nada aquí. No sabía que eran ángeles. Son mis invitados. Miren, otro imprudente también, Lot. Dice, tengo aquí 2 hijas que son vírgenes, aprovechense de ellas. ¿Qué hombre este, no? Así vivía Sodoma. Así era, por eso cuando huyó Lot, porque Dios dijo, huye de aquí, vete con tus hijas, vete con tu mujer. No destruiré la ciudad mientras no salgan ustedes. Y ahí van huyendo y van huyendo. Y la mujer volvió hacia atrás. No quiere decir que volvió así a mirar, no. Volvió porque se acordó de algo que había dejado en casa. Y todos saben la historia, ¿no? ¿Qué pasó con la mujer? Estatua de sal. Pero las hijas huyeron con Lot. Y dijeron las hijas, ¿y qué les parece si tenemos relaciones sexuales con papá? ¿Se imaginan? Porque así tenía la cultura la gente de Sodoma. Y que lo emborrachan al papá. Y así se aprovechan de él y tienen relaciones sexuales las hijas con Lot. Bueno, pero Dios le dijo pues a Abraham, vengo a destruir a Sodoma porque ya no se puede con este pueblo. Y a Gomorra, porque el hedor, la peste de su pecado sube hasta mí. Los voy a destruir. Y dijo Abraham, Señor, pero a lo mejor hay 50 justos. Vas a matar a todos, incluyendo los justos. Le dice Dios, mira Abraham, si hay 50 justos, perdono la ciudad. Y no había. Pero Señor, ¿y qué tal que no hay 50? Hay 40. Si hay 40, los perdono la ciudad por amor a los 40. Y así le voy bajando hasta que llegó a 20. Y el Señor destruyó a Sodoma. ¿Cuántos justos habían ahí? 1. Lot. La mujer no era justa, pero la bendición del hombre justo alcanza a los demás. La bendición de papá o de mamá alcanza a los hijos. La bendición de la esposa alcanza al esposo y viceversa. O sea que tiene cobertura. Dice mi hermana en la carne, tengo una hermana y me dice, pues a mí me va bien, pues ¿cómo no me va si eres pastor? ¿Lo entiende? Le digo, pues papá fue salvo por su fe, no tenía ni por dónde fallar. Le digo, tenía de hijo a un pastor. La cobertura del hombre justo y de la mujer justa alcanza a todos los que le rodean.
la justicia de la hija, del hijo, del papá, de la mamá, de los abuelos, alcanza a los demás. Y la bendición de Dios está con ellos. Y por eso es que no les pasa mayor cosa. Porque está la cobertura espiritual de alguien para ellos. Bueno, así era la cobertura de Lot para su esposa y sus hijas. El único justo era Lot 1. Entonces Dios no perdonó a la ciudad, pero dejó que huyera al monte Lot y sus hijas. Y huyeron. Y Dios destruyó la ciudad. Se han hecho investigaciones y hay radiación muy fuerte en toda esa zona donde se supone que estuvo Sodoma y Gomorra. Hay radiación. Terrible lo que sucedió. Bueno, pero estamos hablando de la grandeza de Dios. Dios es grande, maravilloso, y el pueblo de Israel lo entendió así. Nosotros lo debemos entender así también, que Dios es grandioso, maravilloso. ¿Cómo ha hecho mal esa figura católica? Donde está el Padre, un anciano, el Hijo a la derecha, y una paloma representando el Espíritu Santo en medio. Y le llaman la Santa Trinidad. Y piensa uno que así es. Hubo un científico, filósofo, matemático, físico, Blaise Pascal. ¿Han oído de Blaise Pascal? Blaise Pascal, cristiano, dice: Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero ahora nosotros queremos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. O sea que porque yo no puedo, Dios no puede. Porque yo no lo sé, Él no lo sabe. Porque yo no puedo hacer más que esto, Dios tampoco puede. Y Dios es maravilloso, es excelso, es grandioso. Poderoso es Dios para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios puede hacerlo. Puede cambiar todas las cosas que nos rodean. Lo puede hacer si se lo pedimos. Algunos predicadores y ministros dicen: ¿ves que Dios no es como una caja de banco que hay que ir a pedir y sacar y sacar? No estamos diciendo eso, estamos diciendo que podemos pedirle a Dios. Y Dios da y da sin ningún reproche. Dios da. Él mismo lo dice: búsquenme mientras pueda ser hallado, llámenme en tanto que estoy cercano. Y también el Señor Jesucristo dijo: el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. Pero hay que pedir, porque el que pide, recibe; el que busca, halla; y el que llama, se le abrirá. Cuidado con aquel que se mete con las hijas de Dios. Cuidado. Aquel que le quiere hacer mal a las hijas de Dios, a los hijos de Dios, se están metiendo con el mismo Dios. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí está, ¿lo leemos? Todos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿A poco hace mal Dios? ¿Qué me va a hacer? ¿No que es de amor, pues? Se los comentaba la vez pasada en Coita. Había un señor, vecino ahí del templo, 1973. Aventaba unos pedradones a la teja de asbesto del templo. Y se oían las pedradas. Y cuando salían las hermanas, las chuleaba de una forma muy grosera. Pero lo que más molestaba eran las pedradas. Que no le salió cáncer en la mano derecha, le salió cáncer en los huesos de la mano derecha y de eso murió.
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En Villaflores vive un hermano, no sé si viva todavía, ya estaba muy entrado en años. Dice: yo fui a predicar la palabra, yo llevé mi Biblia, me dieron un buen ray, aventón, y caminé un buen tramo. Pero ya la gente de allí, de esa colonia, algunos lo estaban esperando para matarlo. Estaban escondidos en el monte, pero después escuchó el hermano cómo huían. Uno de ellos se convirtió al Evangelio, entendió y recibió a Dios en su corazón, en su vida, y después dijo: ¿saben por qué no le pudimos hacer nada al hermano? Porque venía un regimiento, venía una tropa con él, y él venía en medio, y soldados aquí, soldados atrás, todos bien armados. ¿Y quién no venía armado? El hermano venía solito con su Biblia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Te van a matar, Eliseo, te van a matar. Dice su sirviente: te van a matar. Y dice Eliseo: Señor, ábrele los ojos, te pobre. El Señor le abrió los ojos espirituales y vio que alrededor estaban cercados por ángeles, todos armados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tengamos esa confianza. Dios existe para nosotros, para cuidarnos, defendernos, para sanarnos. Bueno, hubo un hombre que en una ocasión les prediqué, me encanta su nombre, Josafat. Cuando estudiamos sobre reyes, pensamos que el rey pues es un señor ya de 50, 60 años. No, este es jovencito, 25 años, Josafat, pero temeroso de Dios, y organizó células, grupos de oración, grupos de estudio, y consiguió Biblias para todos. Claro que no como esta. Solo existían los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Bueno, organizó los grupos de estudio y dijo: todos a leer la Biblia. Y entregó su corazón, su existir siendo rey, a la adoración al Señor, a Dios. Y mandó a tirar todas las imágenes, todos los dioses que habían en los montes, en las colinas, en los cerros. Porque ahí ponían a los dioses, en los montes. Por eso dice el Salmo: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué a los montes? Porque ahí estaban los dioses. Vendrá de Baal, vendrá de Milcom, vendrá de Moloc, vendrá de Baal. No, dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuidado el que se quiera meter a pleito con una hija de Dios, con un hijo de Dios. Por eso nosotros debemos estar confiados y dejemos la venganza para Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Mía es la venganza, yo daré el pago. Ayer estábamos escuchando que, ¿cómo se llama esa chica tan hermosa? Marilyn Monroe, que le dijo Billy Graham, le dijo: tú necesitas a Jesús. Y le dijo: yo no necesito a tu Jesús. Al otro día amaneció muerta. No decimos que Dios la mató, simplemente que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ya vengo, mamá, me voy con mis amigas al antro, a chupar, como dicen. Y dice la señora:
invítalo a Dios que vaya con ustedes. Solamente que se quiera ir en la cajuela porque ya no hay lugar. Burlándose, ¿no? Se accidentan, todo se acabó, menos la cajuela. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos salva. Para eso existe Dios, para eso es Dios, y Dios quiere que le busquemos, que le llamemos. Cualesquiera que sea nuestra situación, nuestro oficio, nuestra ocupación, nuestro trabajo, Él está presto para escucharnos. ¿Se acuerdan de aquel soldado que vino y le dijo, Señor? Viene el centurión. El centurión era una especie de, ¿qué será? General. O que tenía su mando un escuadrón. A ver, yo no sé de milicia. Y le dice, Señor, mi sirviente está muriendo. Por favor, di la palabra. No soy digno de que vayas a mi casa. Di la palabra y mi sirviente va a sanar. Y le dijo, ve, tu sirviente está sano. Y regresó y ciertamente el sirviente estaba sano. Pero dijo este centurión, porque yo soy hombre que tengo autoridad. Y si digo a mis soldados, ve, y tiene que ir. Así tú también, si dices la palabra, obedecerá el que tiene la enfermedad. Por eso a veces es necesario reprender la enfermedad, reprenderla en el nombre de Jesús. No hay nombre sobre todo nombre, sino el nombre de Jesús. Tan poderoso es el Señor que su nombre hasta se perdió en el tiempo y en el espacio. Se perdió porque tenían tanto miedo que hasta su nombre no lo mencionaban. Ahora en día dicen que lo que más se acerca es Yahweh. Yahweh. Pero ni siquiera ese es su verdadero nombre. Pero es el que más se acerca. Yahweh. Jehová dicen que no, porque la J no existe. No existe en el hebreo, pero no puede ser Jehová. No, nosotros decimos Jehová porque lo decimos en español. Pero un americano no dice Jehová, dice Jehová. Bueno, ¿cuál es el nombre en sí del Señor? Se perdió por el miedo que tenían de llamarlo por su nombre. Y empezaron a llamarlo Adonai, al otro, Shaddai. Yeshua es el nombre actual, es el nombre actual. Yeshua es Jesús. Yeshua es Jesús. Elohim, lo llamaban Elohim, lo llamaban el Shaddai, Adonai, Eli. Pero lo que más le llaman ahora en día es Hashem. Hashem Adonai, el nombre del Señor, pero ese no es su nombre, ya se perdió. Dios lo dará en su tiempo. Bueno, el mundo está mal, y lo que pasa es que ustedes y yo vivimos en este mundo. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros no nos puede tocar el enemigo, no nos puede tocar. El mundo sí es tocado por el enemigo. También a nosotros nos toca. No, a mí no me toca, ni a ti. Pero sí influencia, da su influencia a través de los que nos rodean. Nos influye, nos incita, nos pone el anzuelo con su carnada para que caigamos en el pecado, para que caigamos en el mal. Si no le gusta la palabra pecado, para que caigamos en el mal. En una ocasión les comentaba, ya van como 3 veces, pero como siempre digo, hay hermanos y hay hermanas que no lo han escuchado. Por ellas y por ellos lo voy a decir. Fue en diciembre de 1984 que nos reíamos, todos los profesores y profesoras se reían porque cada rato nos llegaba cheque en ese diciembre. Bono de esto, bono del otro, tanto bono. ¿Y por qué tanto bono en el 84? Aparte el aguinaldo. Y así teníamos de cheques.
Yo que tenía 6 claves, me pagaban con 6 claves, así tenía yo de cheques. Le digo a Chelita, ve a cambiarlo con tu amiga, la millonaria. Millonaria, ¿eh? La tienda más grande en Villaflores. Y dice Chelita, lo voy a ir a cambiar. Pues no, al banco no vaya, ve con tu amiga, la millonaria. Y fue. Y llegara la señora, pues, como cajera de banco, y agarra su calculadora y no sé cuánto salió. Digamos que salió 100,000 con los cheques de Chelita y mío, 100,000. No sé cuánto salió. Y se lo contó, pues. Pero es una tienda gigantesca. Y la señora toda afligida y le dio los 100,000. Y ahí viene la Chelita. Para nosotros los asalariados, 100,000, es el cielo abierto. Y le decimos a Chelita, vamos a contarlo. Y vamos a apartar lo que debemos del carro, lo que debemos de esto, del otro. Y lo empezamos a contar. Y hacíamos los montoncitos. 5,000, 10,000, 15,000. Y ahí van los montoncitos. 100,000. Ahí están los 100,000. Y todavía hay una paca así. ¡Órale! Bendición del Señor. No se ve que lo volvamos a contar. Lo volvamos a contar. 100,000 y la paca seguía. Bueno, gloria al Señor. Lo que pasa que su amiga, como está así de clientes, le dio billetes de a 100 pensando que eran de 50. Vamos a ponerlo así. No sé si existían en el 84. El caso es que nos lo dobleteó. Pero yo estaba tentado, Ustedes no se tientan con eso. Era un fajote de paga. Con todo el dolor de mi corazón le digo a la Chelita, ve a devolverse, dile que nos dio de más. Al otro día fue. ¿Qué creen que se había dado cuenta? Que le dijo, déjamelo ahí. Y ahí nos hubiéramos quedado con la paguita. No somos tocados, pero somos influenciados. Tenemos la influencia del maligno. Tenemos la influencia. Hazlo. No lo escuches. Vete. ¿Te vas a dejar? Tú eres manso, no eres menso. Sí, cierto, soy manso, pero no menso. Nos influencia el poder del maligno, pero no puede hacer mayor cosa. Por eso Santiago el apóstol escribe y dice, resístale al maligno y de ustedes huirá. Resístanle y de ustedes huirá. Pero si nos dejamos dominar, por eso hay muchos cristianos que son dominados por el maligno, porque no le resisten. Bueno, vamos a leer 1 de Juan 5:19. ¿Todos? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ya vieron que no somos ocurrencias mías? El mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros, a ver el 18, 5:18. Ese es para nosotros. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, todos, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios Le guarda. Y el maligno no le toca. No puede, a menos que Dios le diera permiso. Como esa historia bíblica que tenemos, ¿no? Que llegó Satanás delante de Dios y Dios le dice a Satanás, ¿no consideras a mi hijo Job como es de fiel?
Mira, mi hijo Job, fiel. Así como te va fiel, le ha dado mujer, hijos, dinero, animales, todo tipo de riqueza. Así que no. Quítale lo que le ha dado y verás, dice Satanás. Y le dice Dios, te doy permiso que se lo quites. Y en un día se le murieron los camellos, los burros, las ovejas, sus hijos. ¿Cuántos hijos eran? 5, ¿no? Se le murieron los 5 hijos. Cayó la casa encima de ellos y se murieron. Los hijos y toda su riqueza. Y le dice Satanás, pero ¿cómo es que Satanás puede platicar con Dios? ¿Y dónde está eso? En el libro de Job. Y le dice Dios, ¿ya ves que no ha maldecido mi nombre? Ojo por ojo, mano por mano, tócale su cuerpo y verás, enférmalo y verás. Le dice el Señor, te doy permiso que lo enfermes. Mano toque su alma. ¿Y que lo enfermó de qué? De sarna. Sarna. Como salpullido. Todo el cuerpo. Que se rascaba, dice, con un pedazo de teja. Y como tenía una linda mujer, ¿qué le decía a la linda mujer? Maldícelo, ya maldícelo y muérete. Maldice a Dios y muérete. Y digo, Job, ay mujer, como toda insensata has hablado. Qué hombre, por favor, qué hombre. Bueno, Dios es grandioso y no se puede comparar a un ser humano de 1,80 de estatura, fornido. No, Él es espíritu, no tiene carne ni tiene huesos, porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos. Pero ¿por qué se puede transformar en un ser humano? Lo hace por ustedes y por mí y por todas sus hijas y por todos sus hijos alrededor del mundo. Cuando vivía el tío, un tío muy querido, nos contó que él tenía una deuda muy grande en el SAT. Para los que no saben qué es el SAT, es Hacienda, que nos cobran. Él debía mucho porque tenía 3 o 4 tortillerías. Debía mucho, le iban a embargar las tortillerías y una gran multa. Y dice que él se puso a orar. Después que oró y lloró, se fue al SAT con todos sus documentos. Y antes de entrar al SAT, le sale, dice, un brazo de este, ¿cómo se dice en chapaneco? Este pelo, rubio, cabello largo, de ojos claros. Y le dijo, dame tus papeles, ahorita te lo arreglo. Y yo no pude decirle quién eres, por qué, nomás se lo di los papeles y se metió. Y después salió y me dice, espérate, ahorita te llaman. Y se fue. Y yo quedé, dice, así, ¿cómo se dice? En shock. Cuando reaccionó, se va a la puerta, a la salida, ya no estaba. Y en eso escucha su nombre, pasa y le dice, mira, se te ha condonado la deuda, se te ha perdonado todo. Vas a dar esta pequeña multa. Para los miles que le cobraron, esta pequeña multa. Ya está libre. Jehová Dios le ayudó a través de un ángel, en forma de humano. En forma de humano. Dios es maravilloso. Mire lo que es un espíritu. Lucas 24:36. Lucas 24:36. Todos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. el siguiente. Entonces todos, espantados,
pensaban que veían espíritu. El siguiente. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón? El siguiente. Mirad mis manos y mis pies, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Se refiere a Jesús, Yeshua. Entonces Yeshua tiene carne y tiene huesos. ¿Cómo es posible eso? Es un misterio, Dios. Es un misterio. No podemos decir así es, así es. Es un misterio. Dice la Biblia que cuando se le presentó a Elías el profeta, se despedazaban las rocas, volaban en pedazos las rocas. Lo leamos. Primera de Reyes. A ver, Johnny. Primera de Reyes 19. Sal fuera de la cueva. Entonces Dios le dijo a Elías, el profeta: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento pasó por ahí, Dios pasó por ahí, y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado de un delicado silencio. Y aquí todos, cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa. Salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Elías andaba huyendo. Tenía miedo de la reina. ¿Cómo se llamaba la reina? Jezabel. Porque la reina Jezabel decía: así como degolló a mis profetas, que les cortó la cabeza, así le voy a cortar yo la cabeza a Elías. Y aquel Elías, lleno de valor, estaba lleno de temor y huyó. Y Dios se presentó así ante Elías de una manera tremenda. Así se presentó también ante los judíos, pero él ahí les habló, y cuando hablaba retumbaba, como se dice vulgarmente, retumbaba, tanto así que dijeron: que ya no nos hable Moisés, por favor, que ya no nos hable, porque nos vamos a morir. Que hable contigo y después tú hablas con nosotros. El siguiente texto, Giovanni, está en Éxodo 33, 18 al 20. Entonces Moisés le dijo a Dios: permíteme verte. Todos. Pero Dios le respondió: yo soy muy bondadoso con quien quiero serlo. Así que voy a mostrarte todo mi esplendor y voy a darte a conocer mi nombre. Pero no podrás ver mi rostro. Porque cualquiera que vea mi rostro Morirá. Quédate junto a la roca que está a mi lado. Entonces tiene rostro, pero no que es espíritu, pero tiene rostro. Por eso digo: ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Hay predicadores que dicen: yo no me atrevo. Yo solo sé que Él es Dios, nuestro Padre, que nos ama y que algún día le veremos tal y como Él es. Algún día.
Miren cómo se le presentó a Moisés. Ahí fue, ¿no? A Isaías. Isaías 6. A ver, Chelita, ya puedes hablar. El 6. Yo, Isaías. Vi a Dios sentado en un trono muy alto, y el templo quedó cubierto bajo su caja. Esto me sucedió en el año en que murió el rey Osías. Todos. Vi además a unos serafines Que volaban encima de Dios. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 volaban, con otras 2 se cubrían la cara, y con las otras 2 se cubrían de la cintura para abajo. Con fuerte voz se decía el uno al otro: Santo, 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 es el Dios único de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. Mientras ellos alababan a Dios, temblaban las puertas del templo, y este se llenó de humo. Entonces exclamé: ahora sí voy a morir, porque yo, que soy hombre, un pecador, y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del universo, al Dios Todopoderoso. Leamos Daniel, Johnny. Daniel. Aquí se presenta ante Daniel el profeta. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego proseguía Y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Bueno, en torno a Dios hay tantas preguntas, la mayoría sin respuesta. Pero vas a saber que Él nos ama de tal manera que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Jesucristo, Yeshua, no empezó a existir el día de la Navidad. Él ya existía mucho antes. ¿Cómo dice la Biblia? En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Esto era en el principio. El Verbo, ¿quién es el Verbo? Yeshua. Entonces, porque en el original la palabra verbo se pone logos, que es la palabra, logos. Logos. Jesús, Yeshua, es el logos. En el principio era Jesús. Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Esto era en el principio. Yeshua no empezó a vivir o a existir el día de la Navidad. Él ya existía mucho antes. Por Él fueron hechas todas las cosas. Por Jesús. Pero ¿cómo es que si ya existía y era espíritu, vino y se hizo bebé? Eso es que yo tampoco lo entiendo. Era un bebé, era el mismo Dios. Por eso su nombre también es, ¿cómo se llama el hijito de Billy? Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Ese bebé estaba Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Y cómo ese Dios que es espíritu se pudo hacer bebé en el vientre de la Virgen María? No se sabe. Dicen que se descubrió por allí, no me consta,
pero lo dicen muy serio. Allá en el Gólgota, a una piedra le quedó tantita sangre de miles de años y lo analizaron en microscopio electrónico y encontraron que era sangre humana. Pero lo que llama la atención es que tiene solo cromosomas X, que es el cromosoma de la mujer. No tiene cromosoma Y, que es el cromosoma varón. Y dice el que lo está explicando, esta sangre es de Yeshua. Su sangre era diferente a la de nosotros. Solo tenía cromosomas de mujer, no tenía de hombre, porque él no fue engendrado por hombre, sino por el poder del Espíritu Santo, que se encarnó en el vientre de la Virgen María, y de ahí nació el Hijo de Dios, el Hijo de Yahweh. ¿Qué le dijo Felipe? Felipe dice, muéstranos al Padre y ya nos basta, ya que está hablando tanto. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Jesús? Ay, Felipe, tanto tiempo conmigo y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. No es blasfemia, no es herejía decir que Yeshua es Dios. De hecho, Él es el que va a juzgar. El día del juicio no es el Padre, no es el Espíritu Santo, es Yeshua el que va a juzgar. En el trono blanco, que es el trono del gran juicio, va a estar Jesús, el que va a condenar. Pero ¿cómo te va a condenar si eres tu Salvador? Por eso nosotros no vamos a pasar por el juicio. Todo el juicio ya lo llevó Yeshua. No puede ser juez y parte. Nos va a condenar todavía si Él es el Salvador. ¿Qué lógica hay en eso? ¿Quiénes van a ser juzgados? Los que no quieren nada con el Señor, con Yeshua. No quieren nada. No quieren nada. Pero nosotros vamos a ser juzgados en otro trono. La Biblia le llama en el Bema. En el original dice Bema. Quiere decir Bema, podium. En el podium. ¿Qué es un podium? Donde se pone el entarimado y en medio se pone el que te va a premiar y te da tu diploma, te da tu premio, tu trofeo. Allí seremos juzgados, pero no si somos salvos o condenados, sino para recibir los galardones, los premios. He aquí que vengo conmigo y mi galardón conmigo. Vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra, cuando estaba en esta carne. Bueno, pues le digo que en aquel día se van a acordar de mí. ¿Cuál día? Cuando esté frente a Jesús y saque la lista, ¿no? No voy a decir nombre, vamos a decir el mío. Aquí está Javiercito Domínguez Besares, y empieza al Señor. Todo lo que he hecho, todo lo bueno, lo malo no, lo malo ya Él lo pagó. Todo lo bueno, y ahí va a estar todo lo que estoy haciendo. ¿Cuántas hojas será que llevo ya? ¿Cuántas llevaré? ¿Y ustedes cuántas hojas llevan? A ver, fulanita. Caray, ¿no estará aquí? ¿Cuántas obras llevan? Tú me dices, yo tengo fe, pero no veo ni una obra en ti. ¿Puede esa fe salvarte? Tu fe está muerta. Esa fe no te salva. Pero dirán, pero es que es por fe, no es por obras. Pero me dices que tienes fe y no tienes obras. Todo el que tiene fe debe de tener obras.
Pues yo te voy a enseñar, dice, por mis obras te voy a enseñar que tengo fe. Bueno, ese Dios del cual empezamos a hablar, que es tan grande, tan maravilloso, dice en su palabra que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, nuestras maldades, y el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del sepulcro nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias. Ese Dios es al que nosotros le amamos, le buscamos. Pero no consiste nada más en cantarle, en leer, en escuchar ya, a seguir sufriendo los mismos dolores, las mismas aflicciones. Él está para ayudarnos. Yo no puedo hacer más que darle esa palabra, porque eso es lo que enseña la Biblia. Y yo como vocero de Dios se lo estoy diciendo. Para eso está Él, para ayudarnos. Él es el que nos corona de favores, de misericordias. El que llena de bien nuestra boca, que podemos decir cosas buenas de Él, de manera que rejuvenezcamos como las águilas. Lo han leído, ¿no? Ahí en el Facebook, en todas las publicaciones que hay, que el águila cuando ya cumplió cierta edad, se sube hasta la última montaña y se tira el pico. Se golpea el pico hasta que cae, porque ya está tan enrollado así el pico que ya no puede comer. Entonces, o se renueva o se muere. Entonces le pega el pico en la roca hasta que cae el pico viejo y le empiezan a hacer el nuevo. Ya cuando le hace el nuevo, vuelve a vivir otros 50 años. La Biblia dice, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Entonces Chelita ya no te dice, no, yo no quiero vivir. Duro y duro todos los días que no quiere vivir. No. Dios la va a castigar y va a vivir 100 años. Es que yo no quiero vivir así. La va a castigar el Señor y va a vivir más de 100 años. Que porque un anciano ya no puede esto, ya no puede el otro, y esto y lo otro. Pero yo sí quiero vivir. Quiero vivir. Bueno,